Yeshua HaMashiach. Amén, be, amén. Amén, toda la va, mi hermano. Rujín Jabaín, como siempre decimos, bienvenidos a los que están aquí como los que están en la grabación. También podemos decir, Benu Shalom Aleichem, que la paz del Señor esté por sobre cada uno de nosotros. El Eterno ha sido bueno para con nosotros y más allá que tengamos este calor que es abrasador, como muchas veces se dice, ¿no? El Eterno ha renovado su misericordia sobre nosotros nuevamente, ¿no? Porque podríamos estar con calor y todo, postrados, podríamos no estar. Así que realmente gratitud le damos a nuestro Padre de los cielos que nos permite compartir este día, el Shabbat, un día especial, apartado, un día que el Shabbat, como decimos, nos guarda, no guardamos nosotros al Shabbat. Y este tiempo, esta semana, hemos estado viendo esta porción semanal, por eso es para allá, porción de la palabra, que lleva por título Vayigash, justamente, y se acercó. Y vamos a hacer, voy a tratar de hacer un resumen, tengan un poco de paciencia, bien rápido para poder ir a la parte que nos interesa de hoy día. Así que es como para ambientarnos de qué se trata, nada más. Y Judá se acercó a Yosef para pedir por la liberación, o Judá, mejor dicho, para pedir la liberación de Benjamín. Es un momento crítico, especial, ofreciéndose a sí mismo como esclavo en lugar de su hermano, cuando, bueno, el evento que pasó allí cuando lo encontraron con eso que se había mandado a poner en sus alforjas. Los hermanos de Yosef se llenan de vergüenza y remordimiento, pero Yosef los alienta. No fueron ustedes, les dice, parte importantísima, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, les dice, sino Yahweh, Elohim. Todo fue ordenado desde el cielo. El Eterno es el que justamente organizó todo para salvarnos de la hambruna, justamente. Y además de todo eso, nosotros sabemos que proféticamente dejó allí asentado el anuncio del que habría de venir, Yeshua HaMashiach. Porque todas estas tres, justamente, para allá, con la que hoy día concluimos con Vayigash, muestran justamente a Yeshua, atrás de ese Yosef, oculto allí en el mundo, en Misrayim, en Egipto, como un misterio que para muchos él está todavía oculto en el mundo. Bueno, así también es revelado, pero hoy vemos cuando él se muestra, es precioso, ¿no? Bien, los hermanos se apresuran a volver a Canaán con la noticia. Jacob viaja a Egipto con sus hijos y sus familias. Jacob se encuentra con su hijo Yosef, habiendo ya transcurrido 22 años desde su desaparición, en comillas. Jacob se dirige a Egipto para encontrarse con su hijo Yosef, afirmando, iré a verlo antes de morir. Era grande de edad ya justamente Jacob. Pero en el momento de llegar al límite con Misraim, con Egipto, se sobresalta con temor en su corazón, ¿no es cierto? Y por lo que habría de suceder a llegar a esa tierra justamente de Misraim. Camino justamente a Egipto, Jacob recibe la promesa divina: no temas en descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y con seguridad yo te sacaré de allí. Así fue justamente. Recuerda también a su padre, y en ese momento a su padre Isaac, ¿no? Quien también se había enfrentado con esa decisión semejante en un momento en que también había hambre en la tierra de Israel. Es entonces cuando Yahweh se dirige a Jacob y, calmando su preocupación, le dice: no temas bajar a Egipto, a Misraim, porque haré de ti un gran pueblo. Bajaré contigo a Egipto y te haré subir también. Jacob obedece el consejo de Yahweh y su angustia se calma en ese momento, porque recibe confirmación que vaya. Jacob temía que el exilio justamente a Egipto, o sea, la retirada a Egipto, no fuera una situación temporaria, sino que cambiaría fundamentalmente el destino del pueblo, que habría de permanecer en Egipto para siempre, creyendo él que fuera así, ¿no? Pero bueno, Yahweh le da la autorización. Por eso solo cuando Yahweh le promete a Jacob que habrá de acompañar al pueblo durante su estadía en Egipto, para después volverlos junto a él, a sacarlos de su tierra, es aquí cuando Jacob toma la decisión y se dirige a Egipto. La situación privilegiada, esto también es importante resaltar, a la que se había llegado José, porque era él el comandante, digamos, el que dirigía todo allí en Egipto, ¿no? Después del faraón, era él que dirigía.
había llegado la hora de cumplirse el aviso profético que le había sido proporcionado a Abraham en el momento del pacto con Yahweh, que le dice: has de saber que tu simiente será extranjera en una tierra que no es suya. Cuando Jacob y sus hijos llegan a Egipto, Joseph elige para ellos la tierra de Goshen. Le hablábamos esta mañana justamente allí en la yeshiva, justamente esa zona del noreste, sería noroeste de la zona de Egipto, justamente, pero en la fluyente, digamos así, del delta, digamos así, del Nilo, justamente. Una sola, uno lo ve aún hoy día con las herramientas del Google Maps y se ve que es una zona muy fértil, y era también una zona muy fértil. Así que digamos que el Eterno, usando la posibilidad a través de Joseph, le da justamente, o elige para ellos la tierra de Goshen, un lugar alejado también del centro cultural y político de Egipto, que eso tenía justamente dos propósitos, como he puesto acá. La razón que Dios se ofrece para concentrar y aislar a los hijos de Jacob es que estos se dedicaban al pastoreo, por un lado, y la ocupación, digamos, de pastores, digamos, de ovejas, de ganado menor, no era bien vista justamente allí en lo que es la tierra de Mizraim, justamente. Entonces, para alejarlo y no tener problemas con lo que es la situación del Egipto en general, de los egipcios en general, elige esa zona por varias situaciones. Además, justamente los mantiene separados. Viene a ser, eso lo vamos a comentar más adelante, viene a ser como un útero que guarda en el vientre una madre para con su hijo. Realmente lo guarda allí, lo cobija, y de eso sirvió Goshen justamente para el pueblo hebreo allí. Lo guardó, lo nutrió, así como de alguna manera el cordón umbilical nutre justamente al bebé en el vientre. Y me viene a la mente todo esto también, que tenemos ya 2 parturientas hoy en estos días, ¿no? Entonces es así, ese mismo lugar, ese Goshen, justamente suplió de todas las necesidades a ese pueblo allí, separado justamente del resto de la geografía política y social de Egipto, que no era buena justamente por los dos lados. Entonces como que lo separó, y allí justamente se cumple eso de apartado, ser Kadosh, un pueblo apartado justamente. Bien, esto, durante el exilio las 12 tribus se convirtieron en un solo pueblo mediante el sufrimiento compartido. Llegaron a Egipto divididos y salieron de él unidos, de alguna manera, por decirlo así, de alguna manera, parafraseando en lo que sucedió. Bueno, hemos hecho un raleado rápido de lo que contiene la parashá. Vamos a retomar, tomando un poquito anterior de lo que comienza la parashá hoy día, que comienza a partir del 18, pero saqué los versos extractivos, versos de lo anterior, para ambientarnos, retomarnos, ubicarnos de donde venimos. Dice así, luego, el versículo 1 del capítulo 44, luego él ordenó al que estaba a cargo de su casa diciendo: llena de comida, hablando de Joseph, ¿no? Llena de comida los costales de estos hombres, tanto como puedan llevar, y coloca la plata de cada uno en la boca de su costal, y coloca mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, haciendo mención al menor de ellos, con la plata de su grano. E hizo conforme a la palabra que había hablado Joseph: aquel de sus siervos en quien sea hallada, que muera, y nosotros también seremos esclavos, decía, de mi señor. Y él dijo: sea ahora conforme a vuestras palabras, aquel en quien se halle llegará a la copa, llegará a ser mi esclavo, y vosotros seréis inocentes. Él pues comenzó a registrar por el mayor y terminó con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín, del menor. Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Cómo nos justificaremos? Elohim ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí, somos esclavos de mi señor, nosotros y también aquel en cuya mano fue hallada la copa. Bien. Hasta ahí el contexto para ubicarnos, y empecé a arrancar en el versículo 18 del capítulo 44, ¿no? Y en esta parashá voy a tomar prácticamente, más allá de algún paréntesis en el medio, prácticamente el rol profético de estos eventos de Joseph, ¿no? Me ha ayudado, y lo dejo aclarado en la grabación, me ha ayudado de un material justamente que está disponible, ahí se me fue el nombre, bueno, ya me voy a acordar, casi comentarista, ¿no?
Estefan Pla, no me acordaba el nombre, disculpen, ¿no? Me ha ayudado mucho, él hace un buen resumen, me he tomado mucho contenido de esto y me pareció muy bueno traerlo porque da un resumen muy interesante de todo lo que, más allá de los aportes que vamos ahí agregando, pero hace un muy buen resumen, ¿no? Entonces en el capítulo 18, en el versículo 18 del capítulo 44, Yehudá se le acercó y dijo: oh Señor mío, permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como Faraón mismo, decía el versículo 18, ¿no? Y Judá se acercó a Yosef poco antes de que se diera a conocer. Es lo que, fíjense lo que va sucediendo, ¿no? Recién en ese momento, poco antes que se diera a conocer, Judá justamente se le acerca a Yosef. Este suceso lo podríamos tomar como anuncio profético justamente de lo que podría suceder en los últimos tiempos, justamente antes de que Mashiach, sabemos, Yeshua HaMashiach justamente, se dé a conocer al pueblo hebreo. Justamente antes de que él regrese, dándose a conocer, Judá justamente se acercará. Así como hemos visto digamos, el proceso profético que se da a través del desarrollo de Yosef. Y bueno, esto es algo más. Entendemos justamente que lo que está escrito no es un relato natural, por supuesto. Es una profecía de lo que fue anunciado que iba a suceder y sucedió. Pero también está el contenido profético del anunciado que habrá de venir. Y lo creemos, por lo menos la convicción la tenemos de que estas cosas son muestras de lo que ha de suceder en los tiempos justamente venideros, que son los tiempos en los cuales estamos ya transitando. Podemos asomarnos como una ventana profética, podríamos decir, a esos tiempos, cuando el pueblo hebreo, conocido como el pueblo judío, pero es el pueblo hebreo, ¿no? Pero entremezclados en realidad está acercándose más y más justamente a Yeshua HaMashiach para saber de él, ya no como un personaje histórico que lamentablemente el mundo cristiano le ha pintado, ¿no es cierto?, sino como un hebreo, un judío practicante de la Torá. Y esto lo veníamos hablando, cómo se muestra, cómo está tal cual el disfraz que Yosef tiene atrás de ese egipcio, ¿no es cierto? Es el disfraz que tiene Yeshua a través del cambio, hemos visto el cambio de nombre, el cambio de vestimenta, el cambio de figura, de alguna manera, de Yeshua, y mostrando a otro justamente, a otro inserto disfrazado, como decimos justamente. Es lo que sucedió, es lo que sucede justamente, es lo interesante de todo esto. Muchos por ahí, conversaba el otro día con una persona, ¿no?, y le preguntaba, conoces justamente, has sentido alguna oportunidad de un ambiente cristiano la persona, ¿no?, de esta relación de Yosef o José, como lo conocen, con Jesús, con Yeshua? No, la verdad que no. Se ha comentado, sí, es cierto, el relato lo conocemos, pero histórico lo conoce. Entonces, cuando uno ve el contenido profético que hay detrás de este evento, de estos eventos, nos quedamos asombrados. Y vemos un poco, hay mucho más, y vemos realmente cómo se da el anuncio. Yehudá se está acercando a Yeshua sin haberle reconocido como el Mesías. Lo vemos, aún sin haberle reconocido, ¿no? Aún, exactamente. Pero lo vemos, mis hermanos. Yo he tenido el privilegio, y yo digo el privilegio porque he estado en otros lugares donde, en la zona donde nosotros estamos, no hay muchos, el ambiente judío de alguna manera para poder compartir mucho de esto, es poco. Pero el Señor me ha permitido estar en ambientes donde hay muchos judíos, o de ambiente judío. Y claro, cuando te hablan judíos que han reconocido a Yeshua, uno realmente se emociona porque dice, wow, esto es profecía, esto es cumplimiento. A veces justamente cuando recuerdo también un par de momentos, ¿no?, donde realmente me emocionaba, porque yo le decía, a ver, contame, o sea, ¿cómo fue? Y realmente testigo justamente de Elisa, y realmente uno decía, wow, yo lo miraba y decía, él de alguna manera quizás no entendía, quizás lo que estaba viviendo, porque yo decía, esto es profecía,
estamos viviendo profecía. Cuando a veces les comparto de que realmente nosotros somos una generación profética, es eso, estamos viendo esto manifiesto. Cuando Judá justamente se le está revelando a Yeshua. Judá se le reveló a José, era justamente Yeshua, justamente mostrándose. Precioso, esta parte es preciosa. El versículo 32, avanzando uno más, dice: porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo: si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Se la juega justamente allí Judá. Y Judá se puso como garante, en hebreo es Arab, acá está la palabra. Esto significa que estaba dispuesto a sufrir en lugar del hermano. Es una palabra fuerte, Arab. De alguna manera es una promesa viviente justamente. Es muy fuerte, es más de lo que nosotros decimos como promesa. Es una promesa, podríamos decir, con vida, justamente. Garablai, Garajai, justamente, con vida. Otra vez vemos como Yehudá, de una manera profética, expresa con su actitud lo que el Mesías haría en su primera venida. Estaba dispuesto a llevar la culpa poniéndose en lugar de su hermano. Quizás podríamos agregar algo al respecto también de lo que a muchos se nos ocurre con respecto a ese suceso, ¿no? Ahí no solamente esto, a muchos se les puede estar ocurriendo otro. Si a alguno se le ocurre otra relación, abierto el micrófono para que lo haga. El Mesías se ha hecho responsable por el pecado de los hombres y él todavía lleva en su cuerpo las marcas, justamente, digamos, las consecuencias del pecado de la humanidad. Cuando Juan en Revelación, el libro de Revelación, Apocalipsis, vio al Cordero del Cielo, lo vio como inmolado todavía, con sus marcas en el cuerpo. De esta manera la novia también estará sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, como lo expresa Efesios 5:27, ¿no? Bien, avanzamos uno más. Ya entraron al capítulo 45, verso 1, dice: Joseph no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él, y exclamó: haced salir a todos de mi lado, le dice, ¿no? Y no había nadie con él, cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Algo interesante acá vamos a ver. Cuando Judá muestra arrepentimiento por haber vendido a su hermano, Joseph se da a conocer. Al ver Joseph el arrepentimiento en Judá, percibe que ya se había logrado el propósito del trato duro contra Judá y sus hermanos. Él lo está percibiendo ya allí, siente en el ambiente, hablamos algo de esto anteriormente, ya percibe que es el momento. En ese momento Joseph ya no necesita tratarles como con dureza, como lo venía haciendo. Ahora se da a conocer, pero no a los egipcios, sino a sus hermanos en ese momento. De la misma manera, el entendimiento profético nos muestra que así como Joseph no se mostró a los egipcios, así el Mesías no fue manifestado al mundo después de su resurrección. Vayan analizando cómo pasó, sino a los que antes habían caminado con él, como está escrito en el versículo 40, del 40 al 41 del relato de los Hechos. Dice así: a este Yahweh le resucitó el tercer día e hizo que se manifestara no todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Elohim, es decir, a nosotros que caminamos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Interesante eso, ¿no? Y siempre me trae a la mente, no lo he puesto acá, pero me trae a la mente ese transitar. Algún día lo he sentido mucho en este tiempo justamente de hacer un estudio, quizás lo voy a tener que hacer porque cada vez me lo retiene más, de que ese camino de Emaús, donde Yeshua Mashiach de repente va caminando, no identificado también con dos varones allí, precioso, pero justamente él se da a conocer después. Tiene que ver con esto, quizás no en el contexto, pero sí tiene que ver. Él al final se identifica, justamente. Él sabe, ellos no lo habían percibido en su momento, pero empezaron a sentir congoja en su corazón. Algo les decía: caminamos
y dice el relato que a la medida que en el camino de Maús venía él hablando y empezó a relatar lo que los profetas decían de él, yo creo que les empezó a hervir la sangre, decían algo, empezaron a ver la profecía que había sucedido con Yeshua, y al final él se identifica, precioso justamente. Un relato que me conmociona. Yosef no se dio a conocer hasta que todos los hermanos estuvieron juntos. Esto habla de que el Mesías no se va a dar a conocer en los últimos tiempos hasta que las 12 tribus estén involucradas. Muchos dicen, y eso lo he escuchado mucho, no, ya las 10 tribus ya se perdieron, ya no hay rastro de ellas justamente. Bueno, pero como siempre decimos, entendimiento del tema solamente de una porción, pero entendemos nosotros que justamente hasta que las 12 tribus, esa es la profecía, estén reunidas allí justamente, que es en los últimos tiempos, y se han comenzado a dar. Ya uno puede entender justamente que hay hermanos de otros lugares que hasta con tez morena, donde los ADN dan de que son parte. Entonces ya eso ya es innegable. Ya se sabe dónde están distribuidas. Hay un, ¿cómo se dice? No sé si decirlo, empresa o algo por el estilo, que trabaja con el ADN justamente. Es tremendo como han hecho una base de datos tremenda de todo el mundo recoleccionando. Mi número también está metido allí. Entonces, ese es impresionante. Ahí hay un rastro. Cuando a mí me entregaron los resultados propios del ADN, uno ve un trazado de los ancestros. Es tremendo. Uno queda conmocionado cuando ve eso. Es un trazo. Y eso lo saben todos. Entonces, se sabe dónde están las tribus distribuidas. Muchos, justamente por una cuestión personal o religiosa, quizás dicen, no, ya fueron, ya pasaron, no es así, pero se sabe, concretamente se sabe. También aprendemos de esto que tiene que haber unidad entre hermanos para que se dé la revelación justamente plena, el darse a conocer Yeshua. Como está escrito en Efesios 3, los versículos 17 al 19 dicen, también oro para que ustedes sean enraizados y cimentados en amor, para que con todo el pueblo de Yahweh sean dados el poder para comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor del Mashiach. Sí, conocerlo aún cuando sobrepasa todo entendimiento, para que sean llenos con toda plenitud de Yahweh. Por eso les decía, el amor por sobre todas las cosas va a ser lo que va a marcar los tiempos de la revelación de Yeshua. Como los hermanos de Yosef no lo reconocieron en su primer encuentro, sino en el segundo, así el Mesías no fue reconocido por la mayoría del pueblo hebreo, es decir, los llamados judíos, en su primera venida justamente. Así Yeshua HaMashiach será reconocido en relación con su segunda venida, y él se dará a conocer. Es profético, esto es tremendo. Uno dice, ¿por qué se dio así? ¿Por qué hizo de esa manera José? Conocía lo que tenía que hacer, fue guiado, como siempre digo, el Eterno provoca y hace acorde para que él pueda mostrar y que quedase asentado esto que es profecía bíblica de lo que habría de venir justamente. Es tremendo, quedó asentado y así fue justamente, así sucederá, quiero decir. Ahora es el tiempo cuando la mayoría de los hebreos judíos conocerán a Yeshua como Mashiach. Ahora él se está dando a conocer como el que verdaderamente es, aquel Mashiach del cual hablan todas las escrituras, el Mashiach oculto en la Torá. Está allí, solamente hacía falta sacar algunas cosas que lo enmascaraban nada más. Y generalmente ha sido el hombre, una religión de por medio, el que ha enmascarado eso. De los dos lados, Esto no es palo para un lado, sino de los dos lados justamente. Cuando hablo de los dos lados, justamente hablo de las dos casas justamente que han tenido su parte en oscurecer justamente o en de alguna manera ocultar allí al Mashiach oculto en la Torá. Fue la acción de Judá que permitió que Yosef se diera a conocer. De la misma manera, la acción de los judíos será la señal de cuando Yeshua finalmente se manifieste en gloria, como está expresado en Mateo 23. ¿Qué dice Mateo 23, versículo 39? Dice, y les digo que no volverán a verme hasta el día en que
Digan, ¿cómo es el hebreo? Baruch haba beshem Yahweh. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Muy conocida esta porción. Baruch haba beshem Yahweh, ¿no? Algunos dicen Baruch haba beshem Adonai. Pero realmente, si uno busca justamente el original de alguna manera más original, o lo más cercano, he encontrado que dice Baruch haba beshem Yahweh, justamente. Bueno, bendito el que viene en el nombre del Todopoderoso, justamente. Hechos 3 también dice algo. Por lo tanto, arrepiéntanse, hagan shuvá, teshuvá, y vuélvanse a Yahweh para que sus pecados sean borrados, para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Adón y pueda enviar al Mashiach designado de antemano para ustedes, a saber quién es, Yeshua. Él tiene que permanecer en el cielo hasta que el tiempo venga para restaurarlo todo. Como Yahweh lo dijo hace mucho tiempo cuando habló por medio de los profetas, los Kadoshim, justamente. Entonces ese será el tiempo cuando veremos si el Eterno nos da vida y si dormimos nos levantará y con Él justamente estaremos en su reinado. De la misma manera ahora el Mesías se está dando a conocer de una manera muy íntima a los que son descendientes de las 12 tribus de Israel. A este movimiento se le estaba llamando, se le da de vuelta a las raíces hebreas. Es muy conocido justamente en este, se ha dado a conocer justamente esta vuelta a las raíces hebreas y día a día, y da gusto, día a día se va haciendo más masivo. Ya es normal, hasta por ahí en los ambientes cristianos, de escuchar justamente el regresar o el volver a las raíces hebreas. Esto se da en estos tiempos, no se dio hace poco tiempo, ¿no? Se está empezando a ver ahora, no por nada justamente. Los profetas Amós y Josea fueron enviados al reino del norte para anunciar su pronta destrucción. Bueno, esto lo voy a pasar un poquito por alto. Habla, es interesante, pero quiero llegar justamente a otro punto. Vamos a llegar al punto, al versículo 2. Entonces alzó su voz en llanto y lo oyeron los egipcios y lo oyó la casa del faraón. En el momento que Yosef se da a conocer, hubo lloro. De la misma manera, hay muchas emociones y lágrimas en aquellas personas que en estos tiempos se están siendo quitadas sus vendas y comienzan a ver quién es realmente Yeshua. Hemos visto esos momentos conmovedores cuando se le revela a Yeshua justamente. Es más, de un lado de la casa digamos una manera de la casa de Judá como de la casa de nuestros hermanos cristianos también. Yo he visto como con lágrimas en los ojos las personas de Judá expresaban esto justamente cuando les fue revelado Yeshua justamente. Es tremendo, es precioso. Y esto se da, esto es tal cual como está anunciado, como decía. Versículo 45-14 decía: entonces abrazó a su hermano Benjamín y Benjamín lloró en su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de eso sus hermanos hablaron con él. Los habitantes de Jerusalén llorarán cuando él se dé a conocer mostrando sus heridas, las heridas del pacto renovado justamente. Y lo oyeron los egipcios y lo oyó la casa de Faraón. Los egipcios, que simbolizaban todos los gentiles, se darán cuenta o se le mostrará que Yeshua es el Mesías de Israel. Entendemos que eso pronto va a suceder. La casa de Faraón hace referencia a los gobiernos de la tierra en los últimos tiempos, que serán informados cuando Yeshua HaMashiach se haya dado a conocer a sus hermanos justamente de Israel. Versículo 3 dice: Yosef dijo a sus hermanos: yo soy Yosef, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos de él. Ahora Yosef habló en hebreo, presentándose con su nombre hebreo, recién allí justamente. No dijo: yo soy Samnapanea, justamente, que era el nombre que había sido cambiado. De la misma manera, cuando Yeshua se presentaba, como está relatado en Hechos 9:5, no dijo: yo soy Jesucristo, para nada, sino yo soy Yeshua o Yahoshua, justamente. Su nombre no es Jesús, sino Yeshua o Yahoshua, como hemos hecho los análisis también acá en la asamblea. Cuando él habla con sus hermanos judíos, les habla en hebreo, como está escrito en Hechos 26:14. Retomando el versículo 4 del capítulo 45 de Bereshit: y Yosef dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Qué interesante esta parte. Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy vuestro hermano Yosef, a quien vosotros vendisteis a los egipcios.
Aquí vemos, como dice el versículo anterior, estaban atónitos, turbados profundamente. Nosotros es como que decíamos en la yeshiva, imagínense ese momento, tremendo momento, ¿no? Ahora sienten vergüenza. Entonces les llamó con palabras suaves y expresiones de reconciliación, y para probarles que realmente era Él, hizo algo llamativo, que lo podemos descubrir desde la tradición del hebreo, desde la traducción del hebreo. Adelante, ven. A ver, ¿está habilitado? Ezequiel, subirle el nivel. Ahí está. Bueno, Ok. ahí cuando dice que lloraron, ahí se podría decir como en Zacarías, que ahora no lo encuentro, pero dice que me verán a mí ¿A quién? y llorarán como se llora por el primogénito. Así. Tal cual. cual. También, buena relación, muy buena relación. La Bueno, relación es que no- ahora no lo puedo encontrar, pero Está. Después lo buscamos y hacemos acordar porque lo voy a agregar al estudio para que Dale. quede muy buena relación. Esto es precioso cuando vemos el cumplimiento profético, pero los profetas anunciaban justamente de lo que iba a suceder. Los profetas no eran ellos, era el Eterno que hablaba a través de ellos justamente, y la profecía estaba. Gracias justamente que eso es precioso como vamos completando. Después hacemos acordar para agregarlo al estudio. Entonces vemos ahora, como decíamos, que a través de la traducción de esa partecita, cuando dice justamente en el versículo 4, y Yosef dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Claro, en español no tiene la fuerza de lo que dice en hebreo, justamente, es precioso. Esto es interesante, esto se puede ver solamente en hebreo, lamentablemente no, en español no se entiende, pero fíjense, justamente, acercaos ahora a mí. La expresión esta que está acá puesta, como sería Geshuná, bien digo, Geshuná alay, justamente, literal, Geshuná, perdón, Elai, Geshuná Elai, literalmente significa, por favor, digamos, acérquense hasta mí, justamente, acérquense hasta mí. Y ese hasta mí, justamente, tiene que ver con algo de relación. Es como expresando casi intimidad, podríamos decir. Es ese contexto que tiene. Acercaos, no decir acérquense. No dijo acérquense. Acercaos a mí. O sea, es como lléguense a mí prácticamente, ¿no? Bueno, así Joseph solo hubiera querido, si solo hubiera querido que se acercaran, hubiera bastado que solo dijera el texto, justamente, como decíamos, Geshuná, perdón, me cuesta pronunciar esa parte, Geshuná, y no justamente Geshuná Elai, justamente, que es hasta mí. Quería indicar justamente que se acercasen hasta casi tocar su cuerpo. Con esto podemos entender que Joseph quería mostrarle algo más. Entonces Joseph quería mostrarles que en efecto era él, su hermano. ¿Qué les quería mostrar? ¿Qué le estaba diciendo justamente? Le estaba queriendo mostrar justamente que había algo. Cuando se acercaron e hizo salir al resto de los que estaban allí, les mostró algo. Algo les mostró. Esto también nos anuncia que en el momento de darse a conocer en su venida, Yeshua nos recordará de la señal del pacto. Él les mostró justamente la señal del pacto. ¿Cuál es la señal del pacto? La Brit Milá, lo que se conoce como, ¿cómo se llama? Circuncisión, justamente. La circuncisión, pacto de la Milá, justamente, Brit Milá, es lo que le mostró. Era la identidad, era el pacto que él, en eso ya, porque hablas hebreo, porque él, claro, él ya se da a conocer con su nombre, justamente, a ni Yosef le dice, justamente, yo soy Yosef, le dice, yo soy Yosef, a ni Yosef, le habla en hebreo, pero digamos que es como hoy día los altos, ¿cómo se dice?, mandatarios, manejan varios idiomas. O sea que podrían decir, bueno, aprendió hebreo, un idioma fuerte, justamente. Eso no marcaba nada. Ahora, cuando se revela con el pacto, allí, justamente por eso se le dice, acérquense. Esto es lo que le mostró el pacto, la circuncisión, justamente. Es precioso. Esto también nos anuncia que en el momento de darse a conocer en su venida, Yeshua nos recordará de la señal del pacto. La circuncisión no se ha cancelado, para los que muchos justamente hoy día
empiezan a decir, bueno, eso ya no corre, eso ya no va. Justamente, está marcando que en el tiempo cuando Yeshua venga, Él está circuncidado. Yeshua fue circuncidado al octavo día, como lo marca la instrucción del Padre Eterno. Él fue circuncidado y Él mostrará justamente la vigencia de la circuncisión en los tiempos de la venida, justamente. Y ellos se acercaron, la segunda parte de ese versículo 4 decía, y ellos se acercaron, a continuación le dice, y ellos se acercaron, y Él dijo, yo soy vuestro hermano Yosef, a mí Yosef, a quien vosotros vendisteis a los egipcios. De esto aprendemos que en los últimos tiempos el pueblo hebreo, el pueblo judío, se acercará cada vez más a Yeshua HaMashiach. Es tremendo, profético, tal cual. Esto es lo que está sucediendo en la generación actual, por lo que sostenemos que esta generación, de la cual pertenecemos, es la generación profética, la generación que verá el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Es la generación, por eso tenemos un privilegio. Los que estudiamos hoy día profecía bíblica, entendemos que esto que estamos viviendo hoy día es la profecía viva. Nosotros somos profecía viva. Esta generación que está regresando, que formamos parte de lo que decimos de volver a las raíces hebreas, es la generación profética. De cada lugar de la tierra están saliendo, regresando. Pasemos al versículo 5. Ahora pues, dice, no os entristezcáis, decía Yosef, ni os pese el haberme vendido aquí. Para preservar vidas me envió Eloá delante de vosotros, lo que decíamos al comentario, en el resumen al principio, ¿no? El Eterno había planificado todo esto, que más allá de lo profético que viene atrás del anuncio de la venida de Yeshua por primera y segunda vez, también estaba el cumplimiento justamente de salvar todo el mundo, podremos decir, de esa hambruna que sucedió allí y al pueblo que el Eterno formó a partir de Abraham. También, porque si no hubieran muerto allí fuera de Misrayim, fuera de Egipto, hubieran muerto por la hambruna que invadía toda la zona, ¿no? Así también Yeshua HaMashiach fue enviado a los gentiles para salvar vidas, ¿no? Así también fue enviado. Según está escrito en Hechos 28, dice, sabed por tanto que esta salvación de Eloá ha sido enviada a los gentiles y ellos sí oirán, justamente. Por eso que vamos viendo cómo el cumplimiento del paralelo de lo que es el pacto renovado, ¿no? El Brit Hadashah, el pacto nuevo, que habla de lo que ha sucedido, lo que ha de venir, de lo que sucedió, y de Yeshua justamente, habla de aquel que dio su vida justamente para salvar a la humanidad, aquel escondido Yosef que fue utilizado justamente para salvar a la humanidad de la hambruna. Así también Yeshua fue justamente enviado por nuestro Padre de los cielos para presentarse y tomar nuestro lugar, clavar en la cruz, no la ley, sino la consecuencia del pecado justamente. Eso es lo que hizo. Versículo 7 ya del capítulo 45 de Bereshit. Y Eloá me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Yeshua fue enviado al mundo gentil para provocar a Judá a celos. Es lo que de alguna manera se habla y se dice, y es así, para que ellos a su vez sean salvos por esta provocación, como está escrito en Romanos 11, el versículo 14, que dice, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. O sea que también justamente acá cuando Pablo, el Rab Shaul, hablaba en esa carta a los romanos, le decía justamente de esta provocación de celos a los hermanos de Judá, y algunos justamente retornarán justamente a través de ese celo. Versículo 14 del capítulo 45, lo nombramos recién. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró, y Benjamín también lloró sobre su cuello. El lloro de Benjamín podría también corresponder al momento cuando el pueblo judío reconozca a Yeshua. Y lo dice el profeta Zacarías en el capítulo 12, precioso, lo vamos a leer, aunque ocupe un poco más de lugar, pero Zacarías como profeta anunciando dice, pero Yahweh salvará primeramente las tiendas de Judá para que la altivez de la casa de David
y de los habitantes de Jerusalén no se exalte sobre Judá. Y dice el versículo 9, aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, lo que decía recién justamente el hermano, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:11 dice, aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Me había olvidado justamente que había incorporado sabía que estaba el versículo, pero me había olvidado que lo había incorporado, por eso es bueno justamente, y después le voy a recordar al hermano Alejo que, bueno, estaba incorporado este versículo, ¿no? Bien, precioso lo que el profeta Zacarías está anunciando, y así sucederá. Bien, ahora hemos visto un pantallazo profético. Podríamos decir que hasta acá hemos presentado el plan de Yeshua, o el plan de Yosef, mostrando a Yeshua justamente revelado entre las naciones. Ahora voy a hacer como un paréntesis, vamos a tomar unos minutos más justamente para aplicarlo a nuestras vidas, el modelo de Yosef aplicado a nuestras vidas. Siempre me gusta, y por ahí no nos ha dado tiempo, pero quiero marcarlo porque es precioso justamente cómo podemos traer de la vida de Yosef justamente a aplicarlos a nuestras vidas. 2 o 3 lecciones he puesto justamente, hay muchas, pero he tomado 2 o 3. Yosef, aún después de ser vendido por sus propios hermanos, cuando se encontró con ellos cara a cara, le hemos visto lo que pasó, no les devolvió ojo por ojo como humanamente podríamos hacer, sino que los recibió, les dio regalos y les dijo, yo soy vuestro hermano Yosef. Esto demuestra del crecimiento espiritual que había logrado Yosef, ¿no? Vemos que Yosef, en vez de reaccionar en la carne, pudo discernir que lo que le hicieron sus hermanos venía de parte de Yahweh y que así debía aceptarlo y por ende actuar a la medida de un hijo del Altísimo. Y ahí vamos a ir viendo unos tips que voy a dejar. En vez de sentir rechazo hacia sus hermanos, tuvo aceptación. Esto quiero que lo tomemos para nosotros, yo como primera medida. En vez de sentir rechazo por alguna circunstancia a nuestros hermanos, tuvo aceptación. En vez de rabia, tuvo perdón, perdonó, aceptó, perdonó. En vez de venganza, bendición. 3 tips, hay muchos, 3 tips. Recordamos, aceptó, perdonó y bendijo. Precioso. Veamos el modelo de Yosef. Lo podemos aplicar a nuestra vida, tranquilamente. Esta es una lección para nuestras vidas que el Eterno quiere darnos. Otra lección, creo que son 3 lo que puse, o 4. No debemos definir lo que somos por las circunstancias de nuestra vida, es importante, sino por lo que Yahweh quiere que seamos. Debemos aprender a ser nosotros, independientemente de las circunstancias de la vida. No por crecer en un ambiente de pobreza como por ahí sucede, hay que terminar siendo ladrones. Es una realidad. Hay hermanos que han salido personalmente y saben que conocemos a 2 o 3 personas que encajarían perfectamente en esta. Sin embargo, salieron, no son ladrones, son dignos hermanos justamente, que salieron de un ambiente de pobreza extrema. No quiero dar nombres, pero ustedes saben de quién estoy hablando. Entonces saben cómo ellos son restaurados. No por ser falto de estudios, digamos así, hay que terminar siendo, acá decimos limpiavidrios, no sé si en otro lugar lo conocen, justamente. No por ser rechazado hay que terminar siendo un solitario, un amargado, justamente. Tenemos que aprender a sanarnos de nuestras heridas, a despojarnos de nuestras limitaciones, que son solo eso. Es como el Brit Milá, es una limitación, más allá de un pacto, pero también es una limitación. Por eso decimos que justamente, primeramente, hay que estar circuncidado en el corazón para sacar lo que nos limita, lo que limita el corazón, que es lo que manda nuestras vidas. Eso es justamente retirar lo que sobra, lo que no sirve. Eso es justamente en lo natural, en lo que se hace en una milá justamente. Debemos tratar constantemente de ser
lo que Yahweh destinó que seamos. Cada uno de nosotros está destinado a hacer algo importante para Yahweh. Debemos averiguarlo y prepararnos para hacerlo. Cada día es una nueva oportunidad que Yahweh nos da para avanzar en nuestro destino prefijado. Si vemos la vida de Yosef, desde cómo salió, fue vendido, esclavo, lo que pasó, bueno, no hace falta que acá retome todo. Sin embargo, perduró, persistió y fue lo que el Eterno quería que fuese. Así también es para cada uno de los que podríamos decir, podría estar encajado en algunos de estos ambientes de pobreza o falta de estudios o limitación por una condición, digamos así, desfavorable en su contexto y terminar siendo justamente un solitario o un amargado. Siempre tenemos que vencer las limitaciones y el Eterno tiene un propósito para cada uno. Y la última, la lección, una lección más, el seguir su verdad, la verdad del Eterno, a través de su palabra, su Torah, nos guía en su dirección justamente, en todo lo que le pedimos que seamos guiados. Esto es un gran alivio, porque si estamos en su plan, en su dirección, sabemos que lo que pueda estar sucediendo son circunstancias permitidas con un propósito para que esas circunstancias sean transformadas en un fin de ser lo que el Eterno quiere que seamos para cada uno de nosotros. Yahweh nos ama y solo quiere lo mejor para nosotros, aun cuando su plan a veces incluya permitir una enfermedad que a veces pasa o un problema grave. Hemos aprendido, lo personal lo he aprendido, que realmente ante circunstancias por ahí extremas, decimos, esto es permitido por nuestro Padre Eterno con un propósito. Y ahí descubrimos después el propósito. Detrás de esta enfermedad o problema se encuentra la clave para algo más importante que debemos solucionar, y esa enfermedad o ese problema nos van a ayudar a resolver eso otro que estaba oculto. Así lo único que tenemos que hacer es preguntarle al Padre Eterno qué hay detrás de esto, de aquello que está siendo permitido. Lo que hizo Yosef, no entendía lo que estaba pasando, pero en su momento él le preguntó y le fue revelado que lo que había sucedido, y así le dijo a sus hermanos, no se preocupen porque lo que ustedes hicieron no fue justamente algo más allá de la carne, fue permitido con un plan, con un propósito. Justamente tenemos que preguntar al Padre Eterno qué hay detrás de lo que está sucediendo. Así como cuando la oscuridad de la noche se establece, después le sigue la luz del día. Así también, y aquí terminamos, la oscuridad de un problema da paso a la luz de la solución, a través de la comprensión, del perdón y de la reconciliación. Repito, la oscuridad de un problema da paso a la luz de la solución. Por eso, mis hermanos, y termino, ante circunstancias que no entendemos, a veces justamente ante circunstancias que en el momento decimos por qué esta situación, por qué esta enfermedad, por qué este problema, recurramos justamente en oración a nuestro Padre de los cielos y preguntémosle. Él revelará, Él mostrará por qué lo está permitiendo. Todo esto que estamos diciendo, por supuesto, tiene un contexto. Caminar en emuná, que es fidelidad, creer, confiar, obedecer la palabra del Eterno. Su promesa se cumplirá, Él nos guardará. Él es el Shomer, Él es el guardador de los Bnei Israel. Somos Israel, injertados a través de Yeshua HaMashiach en el olivo natural. Su sangre fue justamente la que canceló esos pecados que nos ataban y no tendríamos oportunidad. Así que, mis hermanos, el reconocimiento de Yeshua HaMashiach es Mashiach justamente, nos habilita, nos capacita, y sepamos que este es un tiempo precioso. Somos la generación que tenemos un compromiso, porque nos está siendo revelado desde ya que el plan de Yeshua como Mashiach era que todos se dieran a conocer en su tiempo, aún se dará a conocer él mismo a sus hermanos de Judá, pero nosotros tenemos un plan de dar a conocer a Yeshua oculto entre las naciones, enmascarado entre los gentiles, pero él es Yeshua, el Mashiach, el que hace la voluntad del Padre con todo. Él dice, yo no he venido a abrogar y a cancelar nada de lo que está en la Torah y en los profetas, mientras el cielo y la tierra estén, ni una pequeñita letra más pequeña de la Torah será anulada. Así que, mis hermanos, hasta acá, si no hay algo que quieran aportar,
hemos compartido y hemos cerrado ya un ciclo de estas 3 últimas para allá, donde hablamos de la vida de Yosef. Preciosa. Se puede hacer realmente una novela quizá de todo esto, si queremos hacerlo así, la vida reflejada de Yosef como Mashiach, como Yeshua. Hasta acá puedo decirles, todavía estamos en tiempo de Shabbat, pero ya entrando a un comienzo de semana justamente, entonces podemos decirles Shabbat Shalom, Be Shavuot Tov. También Sof Shavuot Tov, un fin de semana precioso para con delante. Amén. Oramos a nuestro Padre de los cielos por gratitud.